Alcance de la macroeconomía del desarrollo. Economías en desarrollo y en transición, incluidas aquellas como Corea del Sur, que ahora están clasificadas como desarrolladas, ahora representan más de la mitad de la producción mundial, evaluada al tipo de cambio de paridad de poder de compra, y la gran mayoría de los países monitoreados por el Fondo Monetario Internacional. A pesar de esto, gran parte de la macroeconomía moderna ha sido desarrollada para abordar las circunstancias y los problemas que surgen en el contexto de las naciones industrializadas, la medida en que las herramientas analíticas y los modelos apropiados para el análisis de problemas macroeconómicos de los países industrializados pueden ofrecer orientaciones para la formulación y conducción de la política macroeconómica en los países en desarrollo. La economía micro neoclásica no es relevante para los países en desarrollo, porque estos países son de alguna manera diferentes, en forma no especificadas o porque estos, la sociedad tradicional, están pobladas por la no optimización y la no racionalización de agentes económicos. La perspectiva adoptada en este libro no debe confundirse con esa vista. No se cree que los agentes económicos en desarrollo, los países se comportan de manera diferente a los de la economía industrial, en forma que son inconscientes con los principios de optimización racional de la microeconomía neoclásica. Más bien, se cree que se comportan de manera similar a su país industrial, las contrapartes, pero estos operan mientras que la macroeconomía de Lance Taylor. Él identifica la nueva vista estructuralista con una serie de hipótesis generales sobre el desarrollo macroeconómico. Estos incluyen el reconocimiento de que muchos agentes poseen un importante poder de mercado. La casualidad macroeconómica en los países en desarrollo tiende a correr desde inyecciones como inversión, exportaciones y gastos del gobierno, para fugas como las importaciones y el ahorro. El dinero es a menudo endógeno. La estructura del sistema financiero puede afectar macroeconómicos resultados de manera importante. Bienes intermedios y de capital importados, así como la complementariedad entre inversión pública y privada, empíricamente importante. Estabilidad de los regímenes de política. En general, los países en desarrollo han tenido a exhibir mayores déficits fiscal, tasas de inflación más altas y tasas de crecimiento promedio más altas que los principales países industrializados. Durante el periodo de 1999 al 2006, por ejemplo, en avanzado el crecimiento del PIB real de las economías fue un promedio de 2,6% anual e inflación del 2%. Según el Fondo Monetario Internacional, en desarrollo los países, la tasa de crecimiento promedio de la producción fue de 6,4% anual y la inflación del 6,2%. Además, las tasas de inflación promedio en todas las regiones en los países en desarrollo continúan superando los de las principales industrias. Es así como las fluctuaciones de la producción en los países en desarrollo nos dicen que la actividad en los países industrializados es positiva, pero relativamente débil. El gasto público es anticíclico, los ingresos del gobierno son acíclicos en algunos países y significativamente anticíclicos en otros, un fenómeno que parece difícil de explicar. El fiscal impulso, definido como la relación entre el gasto del gobierno y el gasto del gobierno de ingresos, se correlacionan negativamente con el ciclo económico. El comportamiento cíclico de los salarios nominales varía notablemente entre países y no es robusto a través de filtros. Por el contrario, la evidencia apoya firmemente la asunción de salarios reales por procíclicos. A estos parámetros es como nace el modelo Mundell-Fleming, el cual surgió por la necesidad de analizar la política económica de un país, pero con el supuesto de una economía abierta. Básicamente, el modelo Mundell-Fleming es el modelo ISLM, pero teniendo en cuenta el flujo internacional de capital y bienes. Existe un supuesto fundamental que puede variar la presentación del modelo, como la de analizar el modelo en una pequeña economía abierta con movilidad perfecta de capital o en una gran economía abierta. Cabe recalcar que el supuesto original de Robert Mundell es abordar una economía pequeña para estudiar el modelo fácilmente y darle importancia a los efectos de la política económica sobre las variables del modelo, dado que este caso significa que esta economía no es capaz de influir en el tipo de interés nacional. Este viene determinado por el tipo de interés internacional, R asterisco. Es así como podemos suponer que el tipo de interés en la pequeña economía sube.
y un tipo de interés más alto incentiva a los extranjeros a traer capital rápidamente, ya que es más rentable. Esta entrada de capital aumenta la oferta de dinero, provocando una caída en el tipo de interés R, hasta igualar con el nuevo R asterisco. Con base en este supuesto, así se mostraría el modelo Mundell-Fleming como una relación del tipo de cambio y el nivel de renta de la economía. La otra forma que se puede presentar el modelo es con una gran economía abierta, en la cual el tipo de interés no se fija internacionalmente y éste es capaz de influenciar en los mercados financieros internacionales. Además, el capital puede no fluir perfectamente de un país a otro. Las personas pueden preferir tener activos nacionales. Por eso, en este caso, se debe tener en cuenta el tipo de interés y la fuga de capitales al exterior. Entonces, el equilibrio se mostraría como una relación entre el tipo de interés y el nivel de renta de la economía. Una vez visto el modelo, podemos entender que la endogeneidad de los términos de intercambio en el modelo Mundell-Fleming es inconsistente con la evidencia de que los países en desarrollo tienden a ser pequeños en el mercado para sus exportaciones, de modo que dichos países ejercen muy poco control sobre los precios mundiales de sus exportaciones. Si en cambio los términos de intercambio se toman como exógenos, pero se mantiene la asunción de Mundell-Fleming de un solo producto producido en el país, entonces, las condiciones de la demanda interna no tendrían efecto ni en el precio ni en la producción del producto nacional, ya que se bien efectivamente enfrentar una demanda mundial infinita elástica. La única función de la demanda interna en este caso sería la de determinar el exceso de la demanda del bien nacional y por lo tanto la balanza comercial. Esta situación no es realista porque muchos bienes y servicios nacionales de hecho no pueden ser vendidos en el extranjero. Los costos de transporte y las políticas comerciales hacen que estos bienes domésticos no sean competitivos en el mercado extranjero. Sin embargo, los bienes y servicios tampoco pueden importarse, ya que las barreras comerciales, como las mencionadas, pueden hacer que sus equivalentes extranjeros no sean competitivos en el mercado interno. Los bienes y servicios de este tipo que no pueden venderse ni comprarse en el extranjero se conocen como no comerciales. Los bienes no comercializables se producen en el hogar para la venta en el hogar. El modelo de la economía dependiente, según Swow 1960, contiene dos sectores de producción doméstica, uno comercializado y el otro no comercializado. El sector de bienes comercializados está formado por importables y exportables. Se pueden agregar en un solo sector. En el caso de que la economía doméstica se enfrente a una demanda mundialmente infinita elástica de productos exportables y de suministros de productos importables a sus respectivos precios de mercado mundial, es así como el precio relativo clave en el modelo de economía dependiente es el tipo de cambio real, definido como el precio de los bienes comercializados, en términos de bienes no comercializados.